Hola, qué gusto que me acompañen. Vamos a empezar este taller nuevo que vamos a hablar sobre las estéticas de la sociología. Vamos a hablar en un tema específico que es la muerte en la sociedad contemporánea. ¿Qué pasa con el tema de la muerte? Y sobre qué obras artísticas se gestaron a partir de hablar sobre este tema. Entonces, con esta intención de hablar sobre el fenómeno artístico en las directrices del arte contemporáneo, tenemos que el tema como la muerte, el ritual, la memoria, el intercambio simbólico van a ser fundamentales para ver en este tema de estéticas de la sociología. Lo vamos a dividir en diferentes cápsulas donde vamos a tratar de agrupar el tema en específico y que se pueda entender cada cápsula por sí sola y que estén ligadas al final todas juntas. Bueno, vamos a ver primero el tema de la muerte. La muerte como intercambio. ¿Qué quiere decir esto de intercambio? La muerte ha estado en la historia del ser humano siempre, ha acompañado a la humanidad desde siempre. Y existe un pensamiento mágico en este intercambiar la muerte con este mundo imaginario. Esto es a partir de los rituales y de todo este tipo de pensamientos mágicos que van a unir al ser humano con esta realidad y con el imaginario colectivo. Y de esta manera vamos a entender que el arte es el último reducto de intercambio simbólico con la muerte, porque el arte utiliza símbolos como lenguaje y entonces de esta manera se genera el intercambio. Bueno, vamos a verlo. Desde las huellas arqueológicas nos han mostrado que la muerte ha sido parte del ser humano, que lo ha acompañado y que ha ocupado una parte muy importante de la mente. Quizá justamente en esta evolución del ser humano ha sido que la muerte ha sido poco a poco relegada de una sociedad contemporánea. Entonces, en algún momento hemos empezado a perder esta relación que tenemos con los muertos y este ha sido el tema fundamental de una muerte invertida, como lo denomina Aries. Y todas estas emociones en relación a la muerte, a nuestros muertos, en esta época contemporánea han dejado de expresarse, han dejado de tener sentido y ha sido un tema que como lenguaje se ha vuelto un tabú. Entonces vamos a entender que esta conciencia de la muerte va a llevar a un aparato mitológico que justamente el sentido es aprender a afrontarla y de alguna manera integrarla a nuestra existencia. No solamente nos rehusamos a admitir la muerte, sino que la negamos y solamente a través del mito y la magia, como habíamos dicho en este imaginario, es esta parte de recuperación de este tema. Y gran parte de este arte funerario, como podría ser Egipto o esta imagen que tenemos de esta calavera de Jericó, estas imágenes o estos objetos fueron puestos en estos espacios privados justamente para tener esa recordación de que los muertos viven entre nosotros, en que el espacio del difunto se encuentra incluido en este espacio cotidiano. Entonces, de alguna manera, la muerte simbólica va a ser aquella que ha sufrido una separación entre el imaginario, entre la vida y la muerte. En esta intención de integrarla nuevamente es que se intercambian con los rituales y como
como esta tradición en un ritual, vamos a ir intercambiando cosas, ¿no? Y vamos a lograr que en esta reversibilidad que existe en un intercambio, pueblos tan importantes como México siguen utilizando este tema, como la tradición del Día de los Muertos, por ejemplo. Este tejido de intercambio simbólico va a pasar de alguna manera a la representación que la vamos a tener a partir de estas imágenes, y vamos a darle un papel de equivalencia dentro de esta comunidad. Es decir, que la imagen va a tener un papel para poderle intercambiar con esta fantasía de la muerte. Vamos a ver que la imagen va a ser importante porque es simbólica, porque justamente como en los ritos, los intercambios son a nivel sígnicos. Entonces, vamos a ver que este concepto de intercambio simbólico lo implementa Baudrillard y dice que la vida y la muerte se pueden intercambiar en este universo de símbolos, y que en todas estas sociedades salvajes o modernas ha hecho que de alguna manera esta reversibilidad que se utilizaba en la antigüedad pase a lo contrario, y entonces poco a poco hemos hecho que los muertos dejen de existir para nosotros. El arte, de alguna manera, acabo de comentar que opera de esta manera de símbolos, se representa de esta manera, y es por esto que estas piezas artísticas pueden funcionar como un intercambio, que el sentido final sería como esta restauración de integrar la muerte a esta sociedad moderna que poco a poco la hemos ido relegando de nuestra sociedad. Antes el morir era acompañar a nuestros parientes cerca, el acompañarlos en ese cambio para la otra vida. Hoy la muerte es una muerte invertida. Vivimos en un sistema donde al muerto se le lleva a un hospital, donde no nos encargamos pues de esa despedida, de esos ritos se han ido perdiendo poco a poco. Entonces, el arte, como manejamos el mismo lenguaje de símbolos, puede ser la última forma de intentar hacer ese intercambio en el que hemos perdido. Ese intercambio que a partir de símbolos nos da sentido a recuperar la muerte e integrarla a la sociedad. Entonces, esta obra que vemos en esta imagen es una obra de Teresa Margolles que se llama Entierro. En México, los fetos que nacen muertos no son tratados como personas, como cadáveres, sino son tratados como desechos médicos. Entonces, lo que hace Teresa Margolles es, le pide a esta madre que tiene un aborto, que le preste ese feto para poderlo encapsular en este bloque de cemento y de esta manera generar una tumba portátil, generar un sentido de que esta mujer pueda tener algo para intercambiarlo, justamente un objeto para evocar su duelo, para generar este luto, y de alguna manera es un bloque pues muy tosco, es un bloque que parece de cemento pequeño, como es el cuerpo de este feto, pero en ese sentido, de alguna manera, este cuerpo está blindado ante una sociedad que ya no permite tener espacio para el duelo. Entonces, vamos a ver que el intercambio simbólico para Baudrillard es un intercambio que se va a dar en el arte, que de alguna manera vamos a recuperar, como comentaba anteriormente, ese exilio que hemos tenido de los muertos. Y vamos a entender también que
que esta sociedad en la que hemos tratado de disociar por múltiples razones, por la hiperrealidad mediática, por muchos otros sentidos, la muerte le hemos dado un tabú innombrable y no le hemos podido integrar. Entonces, para Baudrillard, este intercambio simbólico que viene desde las culturas ancestrales tiene que seguirse dando. Y mi propuesta es que el arte puede ser una de estas funciones. Entonces, antes estas ceremonias colectivas ayudaban a dar este sentido a una comunidad, ¿no? Entonces, es cuando el hombre tendría que volver, el hombre contemporáneo tendría que volver a estas estructuras rituales para poder justamente restaurar estas heridas, para encontrar nuevos lenguajes. Y pues es el arte justamente el modo, ¿no? Entendamos que el símbolo es la representación de algo, de la realidad. Y entonces esta es una manera de trabajar en este mapa imaginario de una realidad como es el arte. Entonces, desde esta disyunción que existe hoy entre vida y muerte, que hoy no es posible debido a esta sociedad contemporánea que ha relegado la muerte, vamos a intentar generarlo o recuperarlo a través del ritual como arte. Entonces, es importante que, repito, estos símbolos intercambien en el arte como posibilidad. Entendamos que de alguna manera no aspiramos a conjurar la muerte nuevamente, sino a volverla a articular socialmente, a que sea parte del lenguaje, que sea parte del imaginario contemporáneo que poco a poco lo hemos relegado. Entendemos que la muerte es un momento trascendental y que es un paso a esta nueva vida, ¿no? Como este reencuentro con nuestros antepasados, y que de alguna manera diversas culturas lo trabajaron para integrarlo. Y en esta diferente manera de hacerlo, intentemos volverlo a hacer como cuando eran estos ritos iniciáticos donde se intercambiaba el nacimiento, la vida y la muerte. Entonces, en tanto que los mitos sean narraciones simbólicas, van a darle justamente este nuevo sentido a la existencia humana. Van a ayudar a compensar esta angustia contemporánea que existe en relación a la muerte. Es justamente el volver al arte como un rito artístico donde podemos asimilar este caos que existe dentro de una sociedad de haber relegado a la muerte. Vamos a hablar de algunas obras que de alguna manera estos artistas han aludido a estos elementos conmemorativos que se relacionan con los rituales y que de alguna manera han ayudado a enfrentar la pérdida, la enfermedad, la muerte, y que en un sentido de enfrentar un ritual funerario a partir del arte, voy a volver a evocar esta vida y esta integración de los muertos en esta sociedad contemporánea. Tenemos en esta imagen esta obra de Ana Mendieta, que su obra se relaciona mucho con esto. Ella habla que el hombre debe de volver con esa mirada hacia lo antiguo y en esta manera de inventarse estas muertes como en estos ritos donde pone su cuerpo en símbolos de elementos naturales como el fuego, el agua, ayuda a restaurar y a sanar heridas, ¿no? Y en esta especie de ritual como orquestado para articular estos ciclos de la vida, del nacimiento y de la muerte, la feminidad,
la renovación. Ana Mendieta nos presenta esta obra maravillosa que nos evoca necesariamente estos elementos de ritual, del arte como ritual. A pesar de este tabú que pesa sobre la muerte en el arte contemporáneo, vemos que si ya no hay este espacio para un duelo individual, pues mucho menos lo va a haber para un duelo colectivo. Entonces necesitamos hacer estos rituales sociales en los que el espectador, al afrontarse o confrontarse con una obra, pues va a generar justamente que evoque estos elementos de duelo, de posibilidad de generar un duelo, de generar justamente lo que hemos perdido. Entonces, de alguna manera hay que generar esta conciencia de la muerte reincorporándola. Esta obra de Doris Salcedo es una obra maravillosa que nos habla de lo que no está representado. Esta obra se llama Plegaria Muda y habla sobre la relación de un suceso que fue en Colombia en el 2003, donde 2.500 jóvenes que venían de zonas marginales fueron asesinados por el ejército colombiano sin motivos aparentes, ¿no? La idea era que el gobierno había generado un sistema de incentivos para que se demostrara que había un mayor número de ejércitos trabajando, y entonces lo que hacía el ejército es que, como les estaban dando el incentivo, iban a los pueblos, reclutaban a estos jóvenes y los llevaban a otros sitios y finalmente los masacraban y los representaban como dados de baja por el combate. Estas madres buscaban a sus hijos y en esa desesperación pues no los encontraban y no tenían este espacio para llorarlos, para una tumba donde representar y llorar y lamentar esa pérdida. Entonces Doris Salcedo recupera estas tierras. La manera en que tú ves esta obra es impresionante porque son trozos de tierra en las que hay un poco de vida en esta tierra, porque conforme pasan los días empiezan a salir plantas de estas mesas que representan un poco como estos ataúdes, y es un espacio donde yo puedo evocar otra vez este sueño de reparar, de llorar una muerte. Y Plegaria Muda es un espacio completamente radical, es un espacio que impone muerte, que va a recordar sí o sí justamente esa pérdida, esos muertos que no hemos tenido espacio de recuperar. Esta es otra obra de Cecilia Vicuña, donde genera estos nudos que codifican historias, estos quipus incas. Estos nudos es una información muy compleja que tiene que ver según la torcedura que tiene cada nudo, es parte de una comunicación. Y entonces ver esta obra impresiona. Son 8 metros que cuelgan en este hilo teñido de rojo, donde se percibe una sensación de cascada gigante que nos abruma, que tiene que ver con estas muertes que de alguna manera han sido violentas. Y estas obras siguen teniendo esta intención de ritual. Fíjense cómo al evocarme con ellas tengo la posibilidad de dar un espacio a esta posibilidad de dar un espacio a la muerte que hemos venido hablando, que la hemos delegado. En esta última transparencia vamos a ver que en este monumento es completamente claro cómo
un arte de denuncia como el que ha sufrido un pueblo como el pueblo judío, es importante darle espacio para estos memoriales. Ciertos grupos sociales, cuando existe una colectividad que representar, como fue el holocausto judío, se puede representar de una manera que contenga a una sociedad. De alguna manera se instaura colectivamente esta humanidad que se ha perdido y se van a reformular de alguna manera estas creencias colectivas, estos significados, resignificados sociales y culturales que de alguna manera la sociedad los había descartado. Este monumento de este arquitecto Peter Eisenman consta de 2.711 bloques de cemento que están colocados de una manera estratégica, que dan testimonio a este trágico episodio en la historia, y donde estos 6 millones de judíos dejaron una huella y no una esencia de dónde llorarlos, ¿no? Este tipo de memoriales generan esta nueva posibilidad de acompañarlos. Y cuando tú recorres este espacio, recorres entre las lápidas que hacen un vaivén en este recorrido, el piso sube y baja, de manera que tú ves en momentos la lápida grande y en otros pequeña, simboliza el color gris como las cenizas de los judíos asesinados. Es una nueva manera, una posibilidad de darle sentido a través de este memorial a estas muertes. Es una forma de significarlas y a partir de un ritual, cuando yo camino por estas piezas y evoco esta ausencia, es cuando el arte cobra sentido. Pues hasta aquí en esta cápsula, nos vemos en la siguiente, vamos a hablar un poco justamente del arte y la memoria.